Buenas noches. A ver cómo empiezo sin tropezar. Cuando estuve al tanto de esta internacionalidad del Día Internacional de la Narración Oral, inventada por los suecos, pues eso es lo que tienen los suecos. Ahí se ve que como no tienen que salir a la calle a manifestarse para reivindicar los derechos que nos han sido arrebatados, y como allá hace un relente que te cagas, ellos en sus casas, después de armar los muebles y desarmar los muebles y de volverlos a armar, entonces ellos se entretienen mucho, son muy entretenidos. Y entonces dicen, vamos a contar cuentos. Y se empiezan a contar cuentos. Cuando Laura Escuela me dijo que la temática era monstruos y dragones, el mundo se desmorona, el mundo que conocemos, y a los suecos les da por tener la temática de los monstruos y los dragones. Claro está que yo no voy a meterme con los... Oiga, en eso estamos a la par con ellos. Nosotros en carnavales también somos temáticos. Ya vamos apuntando manera. Entonces yo empecé a buscar. Y oiga, siempre uno termina en el patio de la infancia. Mire usted, la infancia es lo que tiene, que dura poco, pero después uno está toda la vida buscándola, en ese patio. Entonces yo digo, ¿qué cuento que merezca la pena, que yo no moleste a esta gente que ha venido, que se ha molestado un jueves, que parecen ustedes de Nueva York? Porque, claro, tanta gente saliendo de Nueva York para venir a escuchar un cuento, eso tiene mucho valor, que este año es el segundo. El primer año lo hicimos sin una perra. Y este año aquí el teatro casi, lleno, podría decirse. Entonces yo siempre voy al patio de la infancia. Allá abajo, en la casa del ciprés, en La Morra, donde yo crecí. Allá abajo, en el sur. Yo les voy a hablar de una historia que yo escuché. Tendría yo 8 años, y una tía, entre las muchas que tenía, eran más tías de mi madre, porque esta tía era hermana de mi abuela, que por lo que tengo oído tenía muchos hijos, y estos fueron hijos de muchos padres. Mi tía Antonia se llamaba, la seca. Era seca, como soga de pita sin remojo. Rasposa, áspera, picuda como ella sola. Yo digo, me pongo a pensar, digo, ¿cómo haría esa madre soltera para hacer la travesía de vivir tan señalada? Porque es muy fácil señalar, sobre todo a una mujer. Yo el recuerdo que tengo de mi tía Antonia, la seca, era su carácter amargado, sus gestos secos, pero fue a ella a la primera que yo le oí hablar del monstruo. Y lo escuché en el patio de Julia, la de la venta, la mujer de Antonio, el de los plátanos. A él lo llamaban así porque maduraba los plátanos con carburo y vapor de agua que hacía hervir en unos calderos enormes que se tiznaban con el hollín que desprendía el carburo. En el sótano de la casa, que parecía que estaban haciendo una cosa ilegal, pero todo estaba en regla. Todo estaba en regla. La cuestión es que cuando yo llegué, y ella lo nombró, el resto de las mujeres se santiguaron y escupieron para la izquierda. La izquierda siempre tan perjudicadita. La cuestión es que estaban hablando de la muerte del fenómeno de Taganana. Claro, yo no sabía ni lo que era fenómeno, ni lo que era Taganana, ni nada, porque yo tenía 8 años. Yo había llegado allí porque mi abuela, la hermana de Antonia la Seca, que por cierto no se llevaban, porque por un asunto de un majano movido que beneficiaba a la primera y que perjudicaba a la segunda, o sea, a mi abuela. Pues no se llevaban, se van a matar 30 años, que no se decían ni media, hace 30 años cuando yo tenía 8 años. Mi tía Antonia la Seca se murió con 105. Bicho ruin como... a ver, que no me enrolle yo y para ir al asunto. Yo había ido allí porque mi abuela me había mandado a llevar al zapatero unos zapatos de misa, que había que cambiarle las tapas y unas puntas. Bueno, ir al zapatero era llegar a aquel patio, porque don Coralio, que era el padre de Julia la de la venta, la mujer de Antonio el de los plátanos, llevaba cortando suela de toda la vida. Claro que también su deformidad en la columna y en la pierna izquierda, pues le hacían
pues óptimo para ese trabajo, podía trabajar sentado. Y él era el que vestía los pies de toda la vecindad. Pues nada, les cuento porque es como si lo estuviera viendo. Yo llegaba caminando por una vereda cerca de la charca de Eustaquio, bordeándola. Al llegar al patio vi a un grupo de mujeres que, por lo que yo vi desde lo lejos, estaban serruchando, por no decir otra cosa. Rajando que daba gusto, mientras le quitaban la fajina a los carozos de millo nuevo que había que poner a secar al sol. Yo le di a don Coralio los zapatos y el recado y me senté en una piedra saliente de un muladar que separaba el taller del patio, pero que desde allí se podía ver y oír todo lo que acontecía por aquellos lares. Y allí estaban ellas. Mi tía Antonia la Seca fue la primera que lo nombró. Y después las otras, ahí alrededor, pues decía que aquello era cosa digna de ver. Que había gente incluso que se iba de excursión con los matules llenos de comida a aquella punta. Claro, que yo no sabía ni lo que era un fenómeno, ni lo que era Taganana. Y don Coralio, que era más bueno, él me miraba y él vio que mi cara se llenaba de interrogación. Y eso es lo que tiene cuando uno se llena de interrogación. Que es como si se te pusiera aquí una podona en la coyuntura, y cuando uno quiere saber, se le pone cara de saber. Y él me preguntó, ¿tú sabes lo que es un fenómeno, mi niño? Es un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Un monstruo? Sí, un monstruo. Que había nacido en un monte, en la punta de Anaga. Aquello ya se me clavó en el hueso de mi calavera y en la carne que había dentro. No me lo podía quitar de la cabeza. El fenómeno de Taganana me tenía del tingo al tango. Era un monstruo de verdad. No era un monstruo inventado. No era un monstruo dibujado. Era un monstruo de carne y hueso. Entonces yo pensaba, la madre a lo mejor es una monstrua. O a lo mejor los monstruos nacen de padres y madres normales. Claro que se ponen a pensar, y yo digo, yo tengo que saber, tengo que tener más información. Y se la voy a sacar a mi tía Antonia la Seca, porque claro, pero mi tía Antonia la Seca no era buena anfitriona. Ella vivía y hacía linde su patio con la charca de don Eustaquio, y cada vez que íbamos los chiquillos por allí, nos gritaba y nos tiraba piedra y nos llamaba de lo último. Pero claro, uno se pone a pensar, después del tiempo, digo, mi tía lo que hacía era espantarnos de la charca, porque las charcas eran sitios inquietantes. Pero claro, la única manera... amiga. Pero fíjese usted que tuvieron que pasar más de 30 años para yo caer en la cuenta que lo que estaba haciendo mi tía era que me estaba salvando de morir ahogado. Porque yo era un hocicudo, un jurón que se metía por todas partes y la probabilidad de que yo me muriera ahogado era bastante plausible. La cuestión es que entonces yo digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo para que ella me hable del monstruo? Y entonces me iluminó la providencia. Doña Clementina, la de la Quinta Verde, encargaba una misa de difunto en la iglesia del pueblo. Doña Clementina, la de la Quinta Verde, era la mujer del cacique del pueblo, don Alfonso Bello, que todo es de ellos. Entonces, ella, la pobre, se le morían los niños, los varones. Yo me acuerdo de ir a mi abuela, dice, a la pobre se le mueren los chiquillos porque tienen la sangre mala. Lo decían así, así bajito, como si fuera una cosa rara, como si no sé... ¿Cómo se habla de estas cosas? Y entonces, claro, yo escuchaba, porque yo estaba metido siempre en todos los fregados donde hubiera gente mayor, y yo estaba allí pendiente, por eso tengo este piquito ahora, pendiente. Y entonces, claro, yo aprendía, se aprende con la gente mayor, ahora los residenciamos, los apartamos, los escondemos, y el mundo al revés. La cuestión es que entonces, digo yo, vale, esta es la mía. Porque cuando doña Clementina Bello hacía la misa de difuntos, aquello era puro boato. Me acuerdo perfectamente que incluso vino un notario de La Laguna. Bueno, yo no sabía que era notario, pero yo me enteré después que había un notario de La Laguna. Vinieron 2 guardias civiles de uniforme con tricornio en mano. También un municipal, pero ese venía de paisano. Tampoco contaba mucho, la verdad. Y yo tenía que repartir todos los cojines, porque los bancos eran de madera, y por la edad de la concurrencia, las nalgas, después de 2 horas de misa cantada y sermón, se resentía. ¡No a las escaras! A las escaras en las nalgas de mi tía Antonia la Seca, por supuesto.
ya todos los cojines estaban repartidos. Entonces siempre se quedaba algún cojín por allí que estaba destripado y que tenía un buche de algodón por fuera, de guata, o otro que estaba ruano y que se había apartado por el uso. Y entonces yo cogí el cojín y bajé las escaleras. ¡Ah! Que también en la misa había un coro. Un coro que aquello cuando empezó a cantar el coro, a más de uno con bigote le sacó la lágrima. Entonces yo bajé con el cojín apretado antes de cantar el coro para llevárselo a mi tía Antonia, la seca. Y entonces yo iba con el cojín apretado y todo el mundo empezaba como a hacerme señas y a indicarme que le llevara el cojín. ¡No! ¡El cojín es mío! Yo busqué a mi tía Antonia la Seca en aquella iglesia abarrotada que había gente hasta que ni conocía. Vino hasta don Eduardo, el médico de San Miguel, que era un médico de pago. Y uno también que iba a todos los entierros y a todas las cosas, que era de Jama, de Vilaflor, se llamaba Benito el Bobo, el pobre. Pero como siempre merendaba, muy bobo no era, que él iba para merendar. Entonces, oiga, yo cogí con el cojín, hice levantar a toda la bancada y se lo llevé a mi tía. Mi tía Antonia se quedó muerta, se me miró, no entendía el gesto, pero de repente me larga 2 besos estrellados en los cachetes que retumbó toda la iglesia que parecían voladores. Y entonces, claro, y me apretó tan fuerte que fue un visto y no visto. Y entonces, claro, yo me fui triunfante, subí las escaleras del atrio, llegué a donde se disponía el altar, pero mareado con el heno de pravia que tenía mi tía Antonia la Seca. Que tuve que apretar el culo para no caerme. Pero ese truco nos lo enseñó don Domingo el cura. Si se marean, porque los monaguillos con el olor a las velas y con el incienso decían, si se marean, aprieten el culo. Pero claro, el cura diciendo eso era bastante comprometido, porque claro, un cura diciendo, si se marean, aprieten el culo, y con la fama. Pero don Domingo no, don Domingo era por lo de las velas y lo de los olores. La cuestión es que la misa preciosa. Doña Clementina Bello entró en la iglesia con una pena sobre la cabeza. Para los que lo sepan, la pena es como un velo que se lleva de luto, una pena de 1,5 metros preciosa. La iglesia abarrotada, gente que ni conocía, los guardias civiles con los ojos rayados cuando el coro empezó a cantar. Una cosa, se acabó la misa y fuera en la misma plaza, pues hicieron los corrillos para hablar de la misa, porque ese era el acontecimiento del año, y también para darle las condolencias a doña Clementina. Entonces yo ordené la sacristía, puse los cojines en su sitio y salí, y mi tía Antonia la Seca estaba debajo del árbol del ahorcado esperándome. Bueno, en aquel árbol no se había ahorcado nadie, sino que lo intentó un pobre que tenía mal de amores, pero se le rompió el gajo y se dio tan fuerte talegazo en la cabeza que casi se mata del golpe que se dio. Después este hombre, pues se fue a Calahorra, se puso pecho y triunfó en el cabaret. Hoy día tiene una librería muy famosa y escribe poesía erótica, se llama Katy. Mi abuela estaba allí, entonces yo pasé, mi tía Antonia la Seca, yo pasé disimulando, silbando, pero yo sabía que ella me estaba esperando. Me hizo una seña y me dijo que me encaminara para la casa. Yo caminando, nadie sabía que yo estaba en la casa de mi tía Antonia la Seca. Y entonces me saca de una cacharra trozos de chocolate belga y galletones americanos del enano verde. Yo no sé si hay en la sala alguien que recuerda esos galletones, que era un enano con un gorro rojo y los pantalones verdes. No. Pues aquello era una ambrosía que hacía olvidar miedos y espantadas. Yo me harté de chocolate y de galletones y bebiendo agua porque aquello era seco. Ya cuando estaba todo rebosado y armado de valor, con el revés de la mano me quité el rebozo y le pregunté, bueno, ¿y lo del monstruo qué? ¿Para qué fue aquello? Mi tía Antonia la Seca mudó la cara, me escudriñó otra vez a ver si aquella pregunta venía con un retranca y me dijo, póngase en el patio y espéreme. Entonces yo salí, hasta me puse tartaja del nervio que tenía. Y cuando yo me pongo nervioso me empiezo así
empieza a picar el ojo, empieza a picar el ojo. Yo no quería tener nada con ella, ¿no? Pero el ojo empieza a picarme el ojo. Y entonces yo me puse al lado de la destiladera, cerca de la cancela, porque claro, con la imaginación que yo tengo, empiezo a pensar. Digo, ahora sale mi tía Antonia la Seca, con un cuchillo de matar cochinos. Me degolla, me corta en trocitos y me tira al agua de la charca. Y nadie sabe que yo estaba allí. ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está el muchacho? ¿Y Juan Carlos dónde está? Nadie lo sabía. Cuando de repente la veo salir con una cosa en la mano que no se parecía a un cuchillo, sino era como un cartonito, una fotito. Y entonces, a mitad del patio, lleno de lechos, me habana así con la mano y se sienta allá en un pollete mirando al frente de la charca, por poniente. Y me dice con voz rota, no era un monstruo, mi niño. Se llamaba Ambrosio Afonso. Y era hijo del huellero que venía después de la zafra a mover la tierra. Nunca, quiero decir, no fue así siempre, sino era un hombre con la desgracia de tener una enfermedad. Ella me decía aquello, pero yo no entendía lo que me estaba diciendo hasta que me dio la foto. Yo escudriñé aquella foto y empecé a mirarla, y entonces yo miraba aquella foto y no distinguía bien, no entendía, ¿no? Y hasta que descubrí el cuerpo de un hombre y sobre los hombros la cabeza deformada por la enfermedad, un ojo encharcado y donde tenía que estar la nariz, habían como unos agujeros. Yo me quedé flipando, tenía en las manos al monstruo. Bueno, ya no era un monstruo, tenía nombre, se llamaba Ambrosio Afonso. Ella lo había conocido en un baile de carnavales en el Empaquetado, allá abajo, en el sur. Ella me decía que Ambrosio tenía la deformidad por delante, porque hay quien la tenga y la tenga bien escondida. Que aquí todo el mundo se deforma, o haciendo o deshaciendo, o callando o mintiendo. A mí, no sé cómo me salió, que cogí la foto y le di un beso. Le acaricié la mano a mi tía Antonia la Seca. No supe qué decir. De repente aquel silencio en el patio me incomodó y yo salí caminando por el borde del camino cerca de la charca y en el recodo me giré y allí estaba ella sentada mirando al poniente, mi tía Antonia la Seca, con los ojos encharcados como los de Ambrosio Afonso.